¿Cómo está? Buenos días, estimada magíster. Buenos días, compañeros. El tema de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la lengua y la literatura como asignatura transversal. Los integrantes que conformamos este grupo son Juan Guanala, Giovanni Recalde, Karina Condo, Evelyn Riasco, Angélica Vinuesa, Verónica Pitizaca y Adrián Delgado. La literatura es el arte de descubrir algo extraordinario sobre gente ordinaria y de decir con palabras ordinarias algo extraordinario. Pasternak. La, la literatura son pilares fundamentales en la formación integral de los estudiantes como asignaturas transversales. No solo enriquece el conocimiento lingüístico y literario, sino que también fomenta habilidades críticas y creativas, que son esenciales en todas las áreas del conocimiento. A través del estudio de la lengua, los estudiantes desarrollan competencias comunicativas que les permiten expresar con claridad y eficacia, mientras que la literatura les ofrece una ventana a diversas culturas, épocas y perspectivas, promoviendo así la empatía y el pensamiento crítico. Aquí vamos a mencionar varias asignaturas como la matemática, la historia, la filosofía, el arte y las ciencias sociales, etc. En esta exposición exploraremos cómo la lengua y la literatura contribuyen al desarrollo personal y académico de los estudiantes y por qué su integración en el currículo es vital para una educación holística y enriquecedora. Gracias. Buenos días. Ahora vamos a ver ejemplos del papel transversal de la lengua y literatura en la asignatura de matemáticas. Como ejemplo 1, tenemos la comprensión de problemas matemáticos a través de la lectura. ¿Cuál será el caso? En una clase de quinto de básica, los estudiantes presentan dificultades al resolver problemas verbales de suma y resta. El docente va a implementar estrategias de comprensión lectora trabajadas en la asignatura. ¿Cuál va a ser el resultado en sí de este caso? Que los estudiantes mejoran en la identificación de datos relevantes y la operación matemática adecuada. ¿Por qué evidenciamos la transversabilidad en este primer ejemplo? Un problema matemático no puede resolverse si el estudiante no entiende lo que lee. Las habilidades desarrolladas en la lengua, como la comprensión lectora, identificación de ideas claves y sobre todo el vocabulario específico, son necesarios para interpretar correctamente los enunciados. Entonces, sin comprensión lectora, no hay resolución adecuada de problemas del problema matemático y el conocimiento lingüístico potencia el rendimiento matemático. Como ejemplo, número 2, tenemos la escritura de un pequeño ensayo para estudiantes de bachillerato. En este caso es un proyecto de estudiantes de tercero de bachillerato. Se pide a los estudiantes escribir un ensayo corto explicando el proceso de la resolución de una ecuación de segundo grado con su respectivo procedimiento, justificando cada paso. El resultado, los estudiantes no solo van a resolver correctamente ecuaciones, sino que también van a comprender a fondo el procedimiento y lo van a comunicar eficazmente. ¿Por qué evidenciamos la transversabilidad en este ejemplo? Explicar un procedimiento matemático paso a paso implica organizar ideas, argumentarlas, usar conectores lógicos y sobre todo que haya claridad en la escritura. Todos estos son habilidades propias del área de la lengua y la literatura. ¿Cómo evidenciamos la transversalidad? Entonces podremos decir que el estudiante no solo hace matemática, sino que la explica y la reflexiona sobre ella usando estructuras del lenguaje. La lengua y literatura, en la matemática, en este caso, va a reforzar así el pensamiento lógico y la metacognición del estudiante. Muchas gracias. Yo voy a hablar ejemplos del papel transversal de la lengua y la literatura en la asignatura de estudios sociales. Como ejemplo número 1, en estudios sociales se desarrolla la comprensión lectora mediante la lengua y literatura. Este es un ejemplo real en estudiantes de cuarto de básica en la institución donde desarrollo mis prácticas profesionales. Se les presenta el tema de la lectura que se va a desarrollar en la clase.
que es los personajes destacados del Ecuador. La docente empieza con la lectura del primer párrafo y da paso a los estudiantes en orden de fila para que puedan continuar con la lectura. Una vez terminada la lectura, la docente empieza a realizar preguntas sobre el tema y va desarrollando una lluvia de ideas. En este primer ejemplo podemos destacar la comprensión lectora y la expresión oral. Como ejemplo número 2, la docente pasa al siguiente paso, les indica a los estudiantes que desarrollen una redacción básica sobre el tema antes presentado en la clase usando las reglas ortográficas. En este ejemplo, igual se puede destacar el desarrollo de la expresión escrita usando reglas ortográficas. Aquí podemos destacar que la lengua y literatura cumple un papel muy importante y transversal en la asignatura de estudios sociales. Muchas gracias. Buenos días. A continuación veremos dos ejemplos del papel transversal de la lengua y la literatura en la asignatura de Ciencias Naturales. Estas actividades o estos casos están dirigidos para estudiantes de básica media, específicamente para tercer año. Bien, el ejemplo número 1 es crear y estructurar un texto informativo sobre los seres vivos. Para esta actividad se solicitará a los estudiantes realizar una investigación previa sobre los seres vivos, su cuidado, su importancia. Y en base a esta investigación, ellos deberán trabajar en grupos en la redacción de un texto informativo sencillo, pero con su estructura, en el que podrán describir tanto las características, los hábitats, formas de cuidado, entre otros. Con este tipo de actividades, no solo se busca fortalecer la expresión literaria en los estudiantes, también se busca fortalecer su creatividad. Además, esto les permite comprender mejor los conceptos, relacionando el contenido de ciencias naturales, expresión escrita y la de ideas. La siguiente, gracias compañero. En el ejemplo número 2, está basado en el mismo tema sobre el texto informativo, pero en este caso se trata de realizar una lectura y análisis de textos informativos sobre el cuidado del medio ambiente. Para esta, antes deben trabajar de manera colaborativa, deben leer textos acerca de la importancia de cuidar la naturaleza, de reciclar, de proteger el medio ambiente. Luego de esto, deberán hacer un intercambio de ideas dentro del grupo para finalmente crear pequeños debates con el resto de compañeros o el resto de grupos. En este ejercicio se combina y se desarrolla tanto la comprensión lectora como el pensamiento crítico, lo cual fortalece las habilidades lingüísticas de los estudiantes y en relación con el tema, pues busca promover una conciencia ecológica en ellos. En resumen, con estos dos ejemplos se puede ver reflejado cómo la lengua y la literatura enriquecen el aprendizaje del área de ciencias naturales. Gracias. Pensar es el trabajo más duro que existe y probablemente esa sea la razón por la que muy pocas personas la realicen. Henry Ford. El aporte de la lengua y literatura al desarrollo de habilidades comunicativas. En este caso, el pensamiento crítico, entendido como la habilidad clara de reflexionar, analizar y evaluar sobre las cosas de manera independiente. La lengua y la literatura estimula el desarrollo de un pensamiento más profundo y analítico, ya que promueve la interpretación, el análisis, porque un lector debe ir más allá de la superficie de un texto para que
comprenda el simbolismo y las intenciones del autor y sus contextos. También estimula la creatividad y la imaginación, debido a que el pensamiento crítico no solo implica analizar, sino también generar nuevas ideas y originales a partir de lo aprendido. Algunos ejemplos de cuando nosotros utilizamos el pensamiento crítico es cuando resolvemos problemas complejos, cuando discernimos información verdadera de la falsa, también cuando generamos nuevas ideas y finalmente cuando somos empáticos con las demás personas. En conclusión, la lengua y la literatura no son materias aisladas. Su verdadero valor radica en que forman las bases del pensamiento y la comunicación. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el aporte de la lengua y la literatura en la identidad cultural y ciudadanía. Como primer punto, el reflejo y construcción de la identidad. La lengua y la literatura son elementos claves en la formación de nuestra identidad cultural. No solo refleja quiénes somos, sino que también nos ayuda a construir esa identidad a través de las historias que leemos y las palabras que usamos, valores, tradiciones y creencias que nos definen como grupo. La conexión con la herencia. La literatura permite que cada individuo se conecte con su herencia cultural a través de la lectura y el análisis de textos. Podemos explorar nuestras raíces y comprender la historia de nuestro pueblo. El cuestionamiento de la identidad. La literatura no solo refleja, sino que también cuestiona y redefine la identidad cultural. A medida que leemos sobre diferentes culturas y experiencias, ampliamos nuestra perspectiva y entendemos que la identidad es algo dinámico que puede evolucionar. La conciencia cívica. La lengua y literatura son fundamentales para la formación de una ciudadanía activa. A través de la lectura podemos explorar temas importantes como la justicia social y los derechos humanos. Un ejemplo es cuando leemos obras literarias, a menudo abordan injusticia social y lucha por la libertad. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad cívica. Esto ayuda a entender la importancia de defender nuestros derechos y los de los demás. La participación activa. La literatura no solo nos informa, sino que también nos inspira a actuar, a destacar las narrativas, cómo nos pueden motivar a involucrarnos como personas en la vida de una comunidad y a trabajar por el bienestar común. Al comprender nuestra historia y los desafíos que hemos enfrentado, nos sentimos más motivados a participar activamente en la sociedad. Esto va a incluir a defender nuestros derechos, involucrarnos en movimientos sociales y contribuir a la construcción de una comunidad más justa. Gracias. Aquí tenemos algunas recomendaciones que nos ayudan a integrar la lengua y la literatura con otras materias, asimismo relacionar. Integrar la lengua y la literatura en la lectura, escritura, en todas las materias del currículo, promover el análisis crítico de textos diversos, fomentar proyectos interdisciplinarios con enfoque comunicativo, usar la literatura para trabajar valores, emociones y temas sociales, estimular la participación activa del estudiante en debates y producciones escritas. Tenemos las conclusiones.
concluimos mencionando que la competencia comunicativa lingüística forma parte de las competencias básicas y se caracteriza por su carácter transversal, que implica a todas las demás asignaturas o materias de la enseñanza obligatoria. La lengua y la literatura son asignaturas transversales porque fortalecen las habilidades fundamentales, como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el pensamiento crítico y la creatividad. Estas competencias son clave para fomentar el aprendizaje en todas las demás materias o asignaturas, ya que permiten interpretar textos, resolver problemas, comunicar ideas, reflexionar sobre distintos contextos culturales y sociales. Además, la literatura fomenta valores, empatía y una visión más amplia hacia el mundo. Esta es la bibliografía. Concluimos el trabajo. Espero que sea de su agrado, estimada magíster. Gracias por la atención prestada.